Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Bioética, contamos con las doctoras Avi Péndola Ferreira e Isabel Gils Feans, que nos hablarán en el módulo 2, Bioética y Pandemia, de vulnerabilidad y respeto a los derechos humanos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a las doctoras. Bienvenidas. Buenas tardes a todos, les agradecemos la presencia. Vamos a comenzar la exposición que le hará la doctora Gils Feans Isabel Dora. Ella es abogada, mediadora, miembro titular de la Comisión de Bioética del Colegio de Abogados, miembro titular de la Comisión de Niñez y Adolescencia, también del Colegio de Abogados, asesora del consultorio jurídico gratuito del colegio en temas civil y familia, asesora de menores ad hoc del Juzgado de Paz de Almirante Brown y José María de Ezeiza, y miembro del Comité de Ética de Investigación del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Bienvenida entonces. La doctora nos va a hablar sobre el tema que nos convoca: vulnerabilidad y respeto de los derechos humanos, restricciones de las libertades individuales, accionar policial y de recursos y de derechos humanos. Adelante. Buenas tardes a todos, les agradezco la presencia de ustedes, gracias por escucharme. Voy a hablar de vulnerabilidad desde un aspecto distinto al que tenemos nosotros como letrados, que es desde el punto de vista filosófico. Quizás este término de vulnerabilidad nos sirve como un anclaje para lo que luego va a hablar la doctora Péndola y su influencia en lo que son los derechos humanos y las individualidades personales de cada uno. La exposición va a ser bastante somera con respecto a lo que es este término vulnerabilidad, y les voy a hacer una especial introducción de la doctora Florencia Luna, que es investigadora del CONICET y directora de la maestría en bioética de Flaxo, quien tiene un trabajo muy didáctico y muy práctico, obviamente desde el punto de vista filosófico, con respecto a lo que son las capas de vulnerabilidad. La vulnerabilidad entendida como un aspecto a proteger por esta legislación, sea la legislación propia de cada uno de los países y la legislación internacional. Específicamente este término se ve dentro de lo que es investigación, o mejor dicho, la protección de los sujetos de investigación. Es desde este punto donde nosotros, de alguna manera, vamos a concebir este término de vulnerabilidad. Espero que no sea tedioso, pero es esta parte filosófica que la necesitamos usar como anclaje para que después la doctora Avi Péndola pueda desarrollar su locución. Este término vulnerabilidad lo vemos desde dos concepciones, desde una concepción antropológica y desde una concepción contextual o social. Desde la visión antropológica es la capacidad que tiene el ser humano de ser dañado en lo corporal o en lo físico. Esta parte social o contextual está dada fundamentalmente por la comunidad donde vive el sujeto, donde se desarrolla, donde nace y en relación con el medio interactúa, desarrolla su propio proyecto de vida. En un aspecto vemos que tiene que ver con su condición física y corporal, pero también tiene que ver con los aspectos de su subjetividad y lo que es el sufrimiento y la sensación de debilidad que tiene como sujeto. Estos aspectos se refieren a todas las personas, y desde este punto podríamos pensar que la bioética, la vulnerabilidad desde la bioética, y la vulnerabilidad que es la que estamos viendo nosotros, sería algo común a toda la especie humana, porque todos sentimos la idea de debilidad, la idea de sufrimiento. Parecería como que forma parte de nuestra radical concepción de persona. Pero también hay rasgos que son comunes, y estos rasgos comunes están dados por justamente la sociedad en la que nos encontramos y el medio en el que nos desarrollamos. La vulnerabilidad así entendida
es un rasgo múltiple y adopta diversas formas a lo largo de nuestra vida y de uno u otro modo siempre nos acompaña, tanto en nuestro nacimiento como en el desarrollo y en la vida en relación con los demás seres humanos. Por este tema, la vulnerabilidad no tiene que ver exclusivamente con nuestra propia percepción o lo que nosotros somos, sino también lo que podemos hacer en razón de nuestras características y nuestras capacidades. De esta manera podemos influir en el medio en el que vivimos, ¿sí? Y adaptarnos a distintas circunstancias de la vida, ¿sí? También la vulnerabilidad la podemos relacionar, justamente porque estamos hablando de bioética, con el principio de autonomía. Es uno de los principios radicales de la bioética. Desde este punto de vista, la vulnerabilidad es una realidad palpable de nuestra condición de mortales, como todos seres humanos, ¿sí? Y está habitualmente relacionada con la posibilidad de poder y de nuestra capacidad de tomar decisiones. Esto está íntimamente vinculado con lo que después veremos más adelante como consentimiento informado, y nuestra capacidad de poder otorgar un consentimiento informado. La autonomía desde este rasgo nos da una sensación de control, ¿sí? De lo que podemos hacer o dejar de hacer, y en ese sentido podemos considerarnos vulnerables o no, de acuerdo a nuestras propias capacidades. Esta consideración de la autonomía como un elemento central del ser humano hace que también la bioética preste una especial atención al concepto de vulnerabilidad en las investigaciones, y sobre todo en las investigaciones en seres humanos. Está asociada durante décadas con el término debilidad, y este concepto fue modificándose a través del tiempo. Como todos ustedes saben, y lo expresó muy bien la doctora Sotelo en nuestro anterior encuentro, este tema de bioética, o la bioética en general como una disciplina, es muy reciente, es muy nueva, y esto también hace que el concepto de vulnerabilidad haya evolucionado a través del tiempo. De la vulnerabilidad como una deficiencia física o como una imposibilidad física, un daño psicológico o físico, o avanzando hasta el concepto que tenemos actualmente de vulnerabilidad y la protección que se realiza y está plasmada en los derechos humanos. Por otra parte, podemos ver también este concepto de vulnerabilidad relacionándolo con la vulnerabilidad cognitiva, que es la vulnerabilidad con relación al conocimiento, y la moralidad, o lo que decimos de vulnerabilidad en la moral. En este contexto de pandemia hemos visto que la vulnerabilidad nos afectó en forma física y en forma psicológica. En forma física por el aislamiento que hemos tenido, y en forma psicológica porque de alguna manera u otra este aislamiento, como consecuencia de las medidas y los protocolos a tomar, afectó nuestra vida de relación. Evidentemente tuvimos que replantearnos y reflexionar sobre determinadas actitudes que nosotros teníamos y que consecuentemente por el aislamiento tuvieron que ser replanteadas. Desde las estrategias de resiliencia frente al confinamiento y el miedo, hasta el desarrollo de técnicas de afrontamiento de desgaste profesional de los sanitarios, se podría decir que nos hemos enfrentado a lo que algunos denominan una vulnerabilidad cognitiva, ¿sí? Es una suerte de inestabilidad que tiene que ver con las experiencias que ponen a prueba nuestras propias convicciones, obligándonos a cuestionarlas, reflexionando y asumiendo que podría ser necesario abandonar algunas creencias que para nosotros eran costumbres o eran hábitos de conducta que teníamos en pos de nuestros semejantes o en pos del aislamiento para evitar contagios a los demás, ¿sí? También tenemos que hacer una especial atención en lo que es la vulnerabilidad como un daño potencial y el sujeto vulnerado, ¿sí? Como aquel sujeto en que de alguna manera u otra ha sufrido un daño y ha tenido consecuencias importantes, sobre todo en lo que es su condición física y psíquica. Esta vulnerabilidad desde el rasgo antropológico implica la libertad y la igualdad de todos los individuos, como es proclamado también por los derechos humanos, como dijimos anteriormente. Estos derechos primarios de libertad requieren ser complementados con derechos políticos y sociales que atienden a las necesidades de los individuos vulnerados, cuidando de aliviar de alguna manera la vida cotidiana y la falta de empoderamiento que tienen algunos sujetos en algunas sociedades. Este término de vulnerabilidad es asumido
como un lenguaje cotidiano en la bioética, porque justamente la bioética lo que trata es de apoyar, de cultivar, o mejor dicho, de resguardar estos derechos frente a los avances tecnológicos. Con el propósito de mantener o de proteger a estos sujetos vulnerados, la bioética delibera sobre decisiones sensibles involucradas en estas intervenciones, y sobre políticas públicas que dan normalidad a las prácticas sociales en un ámbito de reflexión. Los seres humanos son vulnerables en modos típicos para toda la especie. De hecho, nacemos, y cuando somos pequeños tenemos un aspecto físico que está vulnerado por nuestra imposibilidad de realizar determinadas cuestiones. Después nuestras capacidades físicas y sociales se van desarrollando y necesitan de la relación con el otro para poder formalizarse, y muchas veces dependen de prolongadas interacciones sociales y emocionales. De esta manera, la vida depende de alguna manera del ámbito en el que nosotros nos desarrollamos. La protección contra estas vulnerabilidades son propias de la conducta humana, y justamente es el objeto de la protección que le dan los derechos humanos. Durante esta pandemia también vimos a la enfermedad como una alteración propia de nuestra condición humana, como una falta de salud, como contraposición, ¿sí? Y justamente nos hizo más vulnerables, nos enfrentó frente a la enfermedad, el salir de nuestras casas, el no cumplir con el aislamiento, nos enfrentaba prácticamente a diario a lo que es la enfermedad o a lo que era el contagio. También acá tenemos que ver que la medicina era una forma de compensación por la vulnerabilidad existencial del ser humano, porque obviamente cuando aquellas personas que habían sido contagiados o que habían tenido alguna enfermedad dependían exclusivamente del sistema de salud, que debía desarrollarse aún en esta situación de aislamiento, con las propias necesidades e inseguridades del sistema de salud, principalmente público, no tan así con relación al sistema privado. Arbitrariamente también hablamos de vulnerabilidad como una incapacidad de tomar decisiones. Hablamos de poblaciones vulnerables cuando hablamos de poblaciones que son incapaces de realizar un consentimiento informado. Esta clasificación es una taxonomía o una discriminación o una forma de enumerar distinciones a los fines de poder realizar estas investigaciones o de incluir un sujeto dentro de un protocolo de investigación. Desde la bioética en investigación con seres humanos se ha reclamado el uso desmedido e impreciso de determinada tecnología, ¿sí? Y hablamos de vulnerabilidad justamente para proteger a esos individuos sometidos a un protocolo de investigación donde quizás su condición humana, su dignidad, su vulnerabilidad justamente podría estar en juego. De este modo identificamos a las poblaciones como vulnerables según el daño que se produce en esa población o según lo que tienen de menos, digamos, de alguna forma u otra, para distinguirla de otras. No todos están en las mismas poblaciones con los mismos recursos, con el mismo alcance a esos recursos, o con el mismo ingreso a un sistema de salud público o privado. Este término de vulnerabilidad es sumamente amplio y también se lo suele tomar en forma restringida. En el sentido más amplio lo vemos cuando hablamos de vulnerabilidad desde la especie. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, todos seríamos vulnerables, porque evidentemente nuestra propia especie, nuestra propia integridad humana, nos genera una vulnerabilidad hacia el medio en el que estamos, ¿sí? Pero también hay un aspecto de esta vulnerabilidad que se circunscribe al medio en el que nosotros nos desarrollamos. Esto a veces nos enfrenta en una falacia. Somos todos vulnerables, ¿sí? O, de acuerdo a nuestra condición, o sería vulnerable aquel que no tiene capacidad de dar un consentimiento informado, capacidad de expresarse libremente, y estaríamos desarrollando este concepto de vulnerabilidad con el concepto de capacidad. Esta argumentación es totalmente opuesta a los que postulan la vulnerabilidad como una condición humana, es propia de la especie. Lo malo de estas aseveraciones es justamente que, al considerar que todos somos vulnerables, haríamos a la vulnerabilidad algo propio de nuestra naturaleza, y no debería ser así. Hay algunas personas que son vulnerables en algunos aspectos y otros en otros, ¿sí?
Por ejemplo, hay personas con competencia mental reducida que nosotros denominamos vulnerables y que de hecho la legislación los protege, y no necesariamente pueden estar comprendidas dentro de lo que es la vulnerabilidad para formar parte de un protocolo, porque si fuera así, no podríamos hacer investigación con personas que están de alguna manera afectadas desde su salud. Para ello hay determinadas circunstancias dentro de los protocolos de investigación que deben tenerse en cuenta y de alguna manera u otra estarían excluidas. Es como si dijéramos, las mujeres embarazadas son seres vulnerables, no investigamos en ellas. Sí, no habría investigación en esas instancias, sin embargo, es necesaria la investigación en esas cuestiones porque se pueden realizar adelantos en la investigación y en las propias conformaciones del feto desde esos primeros orígenes de la vida. Entonces, estas personas que de alguna manera consideramos vulnerables tienen que tener una especial protección como sujetos de investigación. No sería bueno dejarlas de lado y descartarlas, porque desde su propia enfermedad sería bueno tomar protocolos que investiguen cada una de las patologías. Entonces, aun siendo vulnerables, hay protocolos de investigación que deben ajustarse y deben tener una especial protección justamente para que puedan participar de las investigaciones. En esta segunda parte de la charla vamos a hablar del trabajo de la doctora Luna, que habla específicamente de su trabajo, se llama La metáfora de las capas, ¿sí? Sintéticamente, ahora lo vamos a desarrollar con un poco más de detenimiento. Lo que ella plantea es que hay distintos aspectos dentro de lo que es la vulnerabilidad del ser humano. Por ejemplo, una mujer que vive en un país pobre es vulnerable por vivir en un país pobre. Si además de ser un país pobre, es un país donde los derechos de las mujeres se dejan de lado, tendríamos una segunda capa de vulnerabilidad, que serían los derechos de esa mujer de, por ejemplo, participar en lo que sea todo evento social, o de participar en lo que fuera cualquier tipo de trabajo o en el mundo de relación. Si además tenemos, por ejemplo, una falta de acceso a la salud pública, tendríamos otra capa de vulnerabilidad. Entonces, vemos una mujer que vive en un país pobre, que ella la introduce de alguna manera en una capa de vulnerabilidad. En un país donde la mujer está aislada o no se le reconocen derechos, ahí tenemos otra capa de vulnerabilidad, y donde quizás el acceso al sistema de salud sea muy difícil para ella y tendríamos otra capa de vulnerabilidad. Entonces, esas capas se van sumando y van haciendo que el sujeto se vea de alguna manera en forma aislada y no se ha tenido en cuenta como sujeto de investigación. La idea no es que esto sea así, sino generar políticas públicas que le permitan el acceso a un sistema de salud, que de alguna manera se generen leyes que permitan el acceso a la sociedad, y un sistema económico que haga que los países pobres estén en mejores situaciones de desarrollo. Obviamente eso sería la situación óptima, poder crear una sociedad con todas esas pautas, pero eso hace también que sea muy dificultoso a esas mujeres. Tome el término mujeres porque quizás es el ejemplo más práctico para mostrar dónde está la vulnerabilidad. Podríamos hablar también de niños que nacieron en un país pobre, que no tienen un acceso a una educación digna o a un sistema de salud, y en ese caso cada una de estas partes sería también una capa de vulnerabilidad que tiene como sujeto. Las políticas públicas deberían de alguna manera trabajar sobre esas capas de vulnerabilidad que hacen que el sujeto no pueda desarrollarse. Esta teoría de las capas, o la metáfora de las capas, se ve opuestamente a la vulnerabilidad como una concepción intrínseca de cada sujeto como miembro de una especie, ¿sí? Porque al ver las capas de vulnerabilidad, la condición humana, ¿sí?, estaría justamente dándole este tinte, por así decirlo, de vulnerabilidad. Más allá de esto, hay algunas críticas que hace la doctora Luna con relación al concepto genérico de vulnerabilidad. En ese sentido, y redondeando un poco la idea que planteé, este tema de vulnerabilidad fue utilizado en la ética de investigación desde siempre, prácticamente desde los primeros comienzos, y fue evolucionando hasta nuestros días. Todos los códigos de ética de investigación usan el término vulnerabilidad para identificar a determinadas poblaciones, y estas poblaciones necesitan una protección espacial. Una tendencia reciente en la ética de investigación
La presenta Carol Levin y Ruth Faden, entre otras, que expresan una preocupación respecto de los casos de poblaciones vulnerables a raíz del alcance más amplio otorgado a este concepto. Esto se relaciona con lo que hablamos recién, las poblaciones son vulnerables, ¿por qué? Porque el ser humano es vulnerable en sí. Existen nuevos grupos vulnerables para los cuales la vulnerabilidad sería una etiqueta. Entonces, esos pueblos vulnerables son vulnerables, se los etiqueta, y la etiqueta como un rótulo es muy difícil poder después removerla del sujeto, ¿sí? Como argumentos en contra a este planteamiento tenemos el desarrollo de la doctora Luna, y el primer argumento que da para desechar esta teoría es el siguiente, el argumento del sinsentido, siguiendo con la preocupación por esta superpoblación vulnerable, sostienen que serían vulnerables todos, y entonces todos los seres humanos seríamos vulnerables, generalizando y naturalizando la vulnerabilidad como parte del sujeto. Ahora, si consideramos que todos los seres humanos son vulnerables, podemos ver dos dimensiones. La dimensión antropológica, que es la que vimos hace un rato, como vulnerabilidad desde lo que está íncito en el ser humano y es propio de la especie, o una segunda concepción del individuo, donde los individuos pueden convertirse vulnerables o ser vulnerables de acuerdo al contexto o al mundo o al lugar donde se encuentren, ¿sí? El uso del término vulnerabilidad en ética se relaciona más con esta segunda dimensión, porque lo que se refiere a la vulnerabilidad como algo común a la especie humana es algo natural, mientras que el trabajo que hace la bioética con relación a la vulnerabilidad, perdón, nuevamente, se aplica justamente en este aspecto, que es en el contexto o el entorno en el cual se desarrolla. Volviendo un poco a lo que habíamos hablado, si todos los sujetos somos vulnerables, es algo natural que todos compartimos, y no habría ninguna necesidad de protegerlo o de tener legislación especial en una determinada protección, ¿sí? Otro de los argumentos es la compasión. Los sujetos vulnerables son aquellos que de alguna manera nos dan lástima, nos generan como seres humanos una sensibilidad especial, y eso, si estamos hablando de una vulnerabilidad más relacionada a lo que sería subjetivo, y no a lo que es la parte objetiva de la bioética. Con relación a este argumento, se critica que en la toma de conciencia de la existencia de la vulnerabilidad, en lugar de ver lo negativo, y que es un pobre sujeto, o un sujeto que le podemos tener lástima, o débilmente protegido, ¿sí? Necesitaría allí una especial protección. Estos sujetos los miraríamos de forma prudente, con mucha compasión, pero desde el punto de vista subjetivo. Y esta subjetividad tampoco nos sirve para utilizar este término de vulnerabilidad dentro de lo que es la investigación. Por otra parte, y yendo a lo que es una parte ya biomédica, nos pondríamos en un lugar más bien paternalista, tenemos lástima, somos sensibles frente a la situación que están viviendo, y de alguna manera esto también cercenaría su propia libertad y su propio derecho, o su propia dignidad humana. Tenemos otro argumento, que es el de las etiquetas o los estereotipos, que más o menos lo vinimos hablando hace un rato, cuando decíamos que un grupo vulnerable lo etiquetábamos como un grupo vulnerable, y no separábamos de allí al sujeto, lo considerábamos como un todo, y eso sería de alguna manera no reconocer la individualidad del sujeto dentro de ese grupo, ¿sí? Estereotipar implica poner etiquetas, y las etiquetas obviamente son difícilmente removibles. Por otra parte, se etiqueta al grupo y no se considera al sujeto dentro del grupo. Después tenemos un argumento, que es el de la protección insuficiente, y esta es otra de las críticas que se le presentan a Levin. Señalan que esta interpretación de la vulnerabilidad no protege confiablemente a muchos individuos de posibles daños. O sea, toda protección sería insuficiente, porque no sabemos cuán grave puede ser el daño, o cuán lejos pueda dañarse a ese individuo. Para muchos grupos vulnerables, la única protección adicional es la exhortación de las reglas que se le imponen a los investigadores cuando presentan un protocolo de investigación, y el cuidado que deben tener los comités de investigación que están
en las instituciones, sean públicas o privadas, y que interviene justamente dentro de lo que es la investigación en los hospitales. El único documento de ética que intenta ofrecer una idea general o una definición de vulnerabilidad son las pautas SIOMS. En el 2002, recién en esa versión se puede tomar lo que es el concepto de vulnerabilidad y la especial protección que deben tener los sujetos vulnerables en investigación. La propuesta que tiene la autora con respecto a estas capas de vulnerabilidad dice que las capas de vulnerabilidad, la propuesta que tiene es que esta vulnerabilidad se va tomando por capas, ¿sí? Y nos da una idea de algo que es mucho más flexible. Podemos ir viendo estas falencias que tiene el ser humano o estas capas de vulnerabilidad y tratar de trabajar sobre ellas de un modo flexible, tratando de remover una por una, y al sacarle esta capa de vulnerabilidad, generando instrumentos, ¿sí? Como hablábamos recién con el tema de las mujeres o de los niños, que protejan especialmente esa vulnerabilidad o esa capa, ¿sí? No hay una única y sólida vulnerabilidad que agote la categoría, hay diferentes vulnerabilidades y diferentes capas que van operando sobre el ser humano. Hablemos de niños, hablemos de mujeres, hablemos con personas con capacidad disminuida. De todos modos, yo no preparé un PowerPoint, pero toda esta locución la tengo en un Word, las voy a pasar para que puedan interiorizarse un poco más de esta metáfora, porque yo se lo estoy dando, digamos, a vuelo de pájaro, y lo que es filosófico siempre tiene argumentos, contraargumentos, idas y venidas, y a veces no hay realidades absolutas dentro de lo que es la bioética vista desde este punto de vista filosófico. De alguna manera u otra, este concepto de vulnerabilidad está estrechamente relacionado a las circunstancias, a la situación, y hay que analizarla en cada contexto y en cada grupo del que hablemos, del que se pueda hablar. No se trata de una categoría o de un rótulo o una etiqueta, sino una situación específica que puede convertir o hacer vulnerable a una persona, con lo cual las personas no son vulnerables per se desde esta concepción. En el ejemplo está el claro ejemplo de una mujer francesa que está en una edad reproductiva, que trabaja, que tiene sus ingresos, y que puede no ser vulnerable en un protocolo de investigación. Si queda embarazada puede salir del protocolo, incluso hay lugares en los que puede practicarse un aborto, y hay situaciones en las que no. Entonces, este hilo tan delgado entre las capas de vulnerabilidad también depende de la sociedad en la que esté inversa. El ejemplo típico era la mujer francesa y una mujer en la India, donde sus derechos están totalmente restringidos, ¿sí? Esta metáfora de las capas se ve a las capas o a las capas de vulnerabilidad como si fuera ropa. Entonces, las capas van incluyendo ropas a la persona hasta que queda totalmente cubierta y es prácticamente un sujeto totalmente vulnerado, con imposibilidad de acceder a un tratamiento médico, con imposibilidad de ser sujeto de una investigación, consecuentemente con la imposibilidad de trabajar sobre determinadas comunidades. Este trabajo que pretende identificar las capas, la idea es analizarla cada una e ir sacando las capas para que se vayan generando políticas públicas que puedan solucionar desde lo económico, desde los derechos, desde la salud, el mejoramiento del ser humano como ser humano en sí. En una situación de investigación hay un montón de variables que se pueden considerar y se puede hacer un especial énfasis en lo que es el consentimiento informado. La capa de analfabetismo es una capa también sumamente importante, que hace a la educación y hace un derecho inalienable que tiene todo ser humano de poder aprender y poder desarrollarse. Una, por ejemplo, de las soluciones podría ser desde el ámbito educativo, tratar de extender programas de educación que fueran hasta los lugares más inhóspitos o más difíciles de acceder, para que todos tuvieran desde niños la posibilidad de alfabetizarse, de pertenecer a un sistema educativo, de poder alcanzar de alguna manera los contenidos mínimos que necesita un ser humano para desarrollarse y para poder luego formar parte de una sociedad y continuar este ciclo de vida y este ciclo de aprendizaje y desarrollo humano, ¿sí? Estas capas de vulnerabilidad, otra de los ejemplos son los sujetos que están privados de libertad.
estos sujetos muchas veces, por el hecho de estar privados de libertad, se los aísla y están etiquetados o enrotulados, ¿sí? Como sujetos que no pueden participar en una investigación o en algunas investigaciones. Entonces, habría que generar un sistema donde también pudieran participar y ser sujetos de investigación con una especial protección, porque están coartados en su libertad y no les permitiría de alguna manera un consentimiento libre e informado como una persona que está en uso total de su libertad. Pero eso no significa que no pueda ser sujeto de la investigación, sino que se necesita una protección especial para que pueda ser sujeto de la investigación. Finalmente, la autora en este trabajo lo que promueve es una manera de pensar flexible, dinámica y creativa para designar o generar una adecuada protección para los sujetos de investigación. Le da, obviamente, resalta la importancia de los comités de investigación y de la multidisciplinariedad en ellos, estos comités que están en las instituciones públicas y privadas, que sus miembros tengan la suficiente flexibilidad para estudiar los protocolos y la necesidad de ser interdisciplinarios justamente para que se puedan ver los protocolos desde todas las áreas, desde el área de la salud, desde el área de la comunidad, desde el área del derecho. Bueno, como corolario a todo esto y tratando de resumirles un poco esta situación, con relación a la vulnerabilidad en la ética, debo decirles que todo lo que nosotros hablamos de vulnerabilidad obviamente se ve plasmado en cada una de las disciplinas que hablan de los derechos humanos, y al igual que la ética, reconocen elementos fundacionales de la vida, es decir, condiciones que permiten crear una relación integrada para cada persona y para la sociedad, y en ese sentido apelan a la necesidad de fomentar condiciones que permitan proteger a la vulnerabilidad existencial de todo el ser humano, sea en el ámbito del planeta que viva. ¿Sí? En este entorno surge la necesidad de generar instrumentos jurídicos y políticos para enfrentar las vulneraciones que los seres humanos inevitablemente sufren en el transcurso de sus vidas, requiriendo instancias sociales de reparación desde el sistema de salud, desde el sistema educativo y desde el sistema legal. Les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Buenas, muchísimas gracias, doctora. Ahora va a exponer la doctora Péndola Ferreira Avidelia. Ella es abogada, miembro titular y secretaria primera de la Comisión de Bioética, también miembro titular de la Comisión de la Mujer, miembro titular de la Comisión de Cultura, miembro titular de la Comisión de Padrinazgo, miembro titular de la Comisión de Honorarios y Aranceles, y miembro titular de la Comisión de Nobles Abogados del Colegio de Abogados de Capital Federal. Está cursando la Diplomatura Superior en Bioética en la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en la Argentina, LACSO, y también el posgrado de Solución del Conflicto Ético en la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Entonces le cedemos la palabra para su exposición, y luego de la exposición de la doctora contestaremos las preguntas que cada uno de ustedes haga a través del chat. Muchas gracias, doctora Augusto. Muchas gracias, doctora Gil Feans. Gracias por su exposición, porque hizo un pantallazo por todas las cosas de las que voy a hablar, pero ya en los términos más, en los hechos, en cosas que van pasando en la realidad. Lo que es la vulnerabilidad, está muy bueno que sepamos, tengamos conciencia del modo en que se va abriendo este abanico, el modo en que podemos analizarlo, cómo se puede ir desmenuzando, es sumamente importante para entender la importancia de la visión bioética. Esto no va a ser una clase de derechos humanos, acá no vamos a hablar de derechos humanos que se cumplen, no vamos a hablar de eso, acá siempre hacemos hincapié en la bioética. Hay una estrecha relación entre los derechos humanos y la bioética, y yo creo que está dada por el término de vulnerabilidad. Desde la bioética se puede exigir que los derechos humanos que están enumerados, que son innegables, se puede exigir desde ese lugar, desde la bioética, que realmente se puedan cumplir, que los hechos, bueno, que sean reales, que no sean simplemente algo, bueno, que sea algo que simplemente está en un papel y listo. Existe de hecho una Declaración Universal sobre Derechos Humanos y Bioética de 2005, pero hace más bien alusión a lo que es la autonomía personal, y según el doctor Joseph Fiennes,
que es uno de los que sostiene esta teoría, es muy necesaria una visión bioética más global, que el camino sea hacia la igualdad y la dignidad de un grupo de personas. ¿Y dónde vemos esta unión entre derechos humanos y bioética? ¿Dónde es necesario tener una mayor noción de este tipo de interpretación? Bueno, en lo que es política sanitaria, en salud pública, en investigación. Y bueno, en contexto de pandemia, más que nada, estamos viendo todos estos temas a flor de piel, como decirlo de alguna manera. Fíjense que los conflictos, vamos a hablar de, bueno, libertades, conflictos de intereses, esto existe de toda la vida. Se habla normalmente de cuando hay dos derechos de un grupo, de una persona, de dos personas que chocan, el derecho de uno, el derecho de otro. Bastante los derechos humanos y los derechos fundamentales, de hecho. El derecho humano a la vida puede ir en contra de un derecho fundamental, que sería el acceso a un servicio sanitario correspondiente, en el caso del aborto, en el caso de la eutanasia. Para unos puede ser que sea un atentado a la vida, para otros puede ser justamente la defensa de la vida y garantizarle a alguien que pueda acceder a los cuidados necesarios de su cuerpo mediante una política sanitaria correspondiente. O sea, hay un choque de intereses entre los derechos y por supuesto hay un choque de intereses entre derechos e intereses sociales. Pero el problema justamente es eso, es seguir el camino del conflicto, seguir el camino del choque, porque, bueno, para la bioética no es nuevo que se encuentren el tema del dilema, no es nuevo, pero para el común de la gente, para los políticos, para los profesionales, para la gente en particular, es muy nuevo. Quizás el asunto o el camino de solución, que de hecho lo es verlo desde el lugar de unión, porque en realidad los derechos humanos o los derechos en general no son nada sin los intereses sociales, porque ¿cuál sería el sentido de su existencia? ¿Cómo lo fundamentás si no es por aplicarlo a los intereses sociales, lo que nos importa a todos? Y el interés social, sin los derechos, sin la existencia de los derechos reconocidos e implementados, no tendrá razón de ser. Entonces, no está mal el tema de contraponerlos. De hecho, esto se resuelve, voy a compartir pantalla. El derecho internacional lo resuelve de manera conciliatoria. Vamos a compartir. Esto vamos a compartir. En realidad esto lo pongo acá para que, bueno, más o menos todos sigamos la temática, pero bueno, no hace falta que lo lean tampoco. El derecho internacional lo interpreta de manera conciliatoria, por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 29, habla de los derechos y el disfrute de las libertades pueden estar limitados por ley, por el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Bueno, como ya dijimos, la defensa de determinados bienes comunes puede exigir la adopción de medidas excepcionales que restrinjan los derechos de las personas, pero siempre que exista una ley que lo permita, que haya un control permanente por parte del Poder Legislativo y también de la opinión pública, sea la prensa o sea la libertad de expresión. Por otro lado, también hay derechos como las libertades, en particular que en determinados contextos se puede permitir su restricción, pero siempre con un fundamento legal, que sea estrictamente necesario, que sea proporcional esta restricción al objetivo de salud pública que se persigue, que tiene que haber una duración limitada y sujetas a revisión constante, y que por supuesto en su aplicación no puede ser ni arbitraria ni discriminatoria. Pero por supuesto, en casos de emergencia se permite esto. Hay derechos que ni en caso de emergencia se pueden restringir. Esto figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que versa sobre las excepciones que, ante un peligro de la nación, se permite suspender ciertas obligaciones contraídas en ese pacto, salvo determinadas, que esto figura según el Comité de Derechos Humanos en su observación número 29, en estado de emergencia, que no se puede restringir. Derecho a la vida, derecho a no estar sometido a torturas y penas o tratos crueles, por supuesto no estar sometido a esclavitud, no ser encarcelado por el solo hecho de no cumplir por una obligación contractual,
el principio de legalidad en materia penal, y el derecho a la personalidad jurídica y libertad de pensamiento y conciencia y religión. Eso bajo ningún punto de vista puede ser restringido. Bueno, eso es el marco legal general, ya, bueno, eso los abogados ya lo sabemos de memoria desde la facultad, no hace falta ahondar en el tema. En el contexto de la pandemia, existen comités de bioética internacionales, hay 3, y todos, bueno, demostraron su opinión al respecto de cómo afrontar esta pandemia desde su punto de vista. El primero esto fue en abril de 2020, todos más o menos en la misma época lo emitieron. El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO se enfocó en las vulnerabilidades, de las que hablaba la doctora Gil Feans, la dependencia mutua, esto es la solidaridad, y hace hincapié en que cualquier situación de emergencia no puede ser para nada usado para el abuso de poder. Y habla también sobre los mecanismos de interrelación, de interdisciplinario entre los agentes políticos, científicos, de ética, y también sobre el cuidado que hay que tener en el control de estos mecanismos, que se vayan a implementar, los protocolos a tomar, el uso de tecnología que sean necesarios para el control, esto que se implementó, es lo único de las 3 declaraciones que hace referencia a la tecnología y al cuidado que hay que tener respecto a los datos, ¿no? La Comisión Mundial de Ética de Conocimiento Científico y Tecnología, que también es de la UNESCO, hablaron en conjunto sobre la incertidumbre, por supuesto que rodea la pandemia y su gestión, y es la única de las 3 que habla sobre los recursos escasos y la asignación, que sean de manera transparente, que sean según la necesidad clínica, con la efectividad de tratamiento, que haya una asignación que sea respetuosa por la dignidad humana, en resumen. Y el Comité de Bioética del Consejo de Europa también se pronunció, ellos haciendo como un resumen y un análisis desde el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que es el único convenio existente mundial que une la biomedicina con los derechos humanos. En realidad hacen análisis de los puntos enumerados allí, entre otros, por ejemplo, el acceso a la asistencia sanitaria ante la escasez, o el respeto a la privacidad en los casos de recolección de datos en investigaciones. Pues la realidad es otra. Acá hablamos del deber ser, de la expectativa, de los comités, de la ley. La realidad es otra. Hay muchos países que sí, que por supuesto se pueden llevar adelante una política sanitaria correspondiente, que alcanza para todos los ciudadanos, que pueden llevar adelante un protocolo, pero muchos países no le alcanza a todos los ciudadanos. Falta de saneamiento, acceso al agua potable, hace prácticamente imposible que todos los ciudadanos, que todos los países puedan cumplir de manera eficaz la profilaxis necesaria frente a la pandemia. Y un tema importantísimo que por ahí queda de lado frente a la escasez de recursos materiales, por llamarlo de alguna manera, también está el tema de la discriminación, el perjuicio, los daños. Es una capa de vulnerabilidad de la que no se habla tanto, que esa queda como en segundo lugar frente a la escasez gigante que es no tener agua. Pero esas personas que son discriminadas son las que más peligro corren de contagiarse, porque no pueden acceder a un sistema sanitario adecuado, no pueden cubrir sus necesidades básicas. La realidad es esa. Bueno, vamos a ir a una parte más, a un análisis de las vulnerabilidades en informes. Por ejemplo, Amnistía Internacional hizo un informe sobre la situación en Europa. Lo que llevó a cabo este informe, lo que impulsó este informe justamente fue lo que pasó en Estados Unidos, la muerte de George Floyd en mayo de 2020. La verdad que obligó a todos a tomar conciencia sobre la situación que ya existía de antes, la discriminación, la violencia contra ciertos grupos por parte de las agentes policiales, por supuesto de algunos agentes policiales, el exceso, las facultades extraordinarias que se les otorga a alguno. Bueno, el Amnistía Internacional hizo un informe al respecto,
porque lo que llama la atención de todo esto es, sobre todo, es la falta de transparencia y el no poder acudir a una ayuda, ¿no? Estos grupos no pueden ni siquiera denunciar. O sea, el racismo institucional, la discriminación, la actuación policial y la ausencia de rendición de cuentas es de los problemas más importantes que dieron lugar a este informe. Las medidas de confinamiento fueron las que, bueno, dejaron en descubierto esta situación, las desigualdades, las estructurales existentes, la discriminación por motivos de etnia, raza y situación migratoria. ¿Por qué? Ahora vamos a ahondar en por qué habla de estos puntos en particular, de violencia, estigmatización, marginalidad, porque bueno, hace muchos años que hay situaciones de violencia y discriminación hacia aquellos que no están pasando, bueno, un buen momento, o los que están discriminados de manera económica, social, cultural. Los asentamientos romaníes, nómadas, son el caso que toman como ejemplo completo para que muestra de manifiesto total esta situación. En 18 de 35 países europeos sucede esto, hay población romaní inmigrante, y en base a esto, Amnistía hace una serie de recomendaciones que después, la verdad que sirve en general, por ejemplo, abstenerse de imponer medidas de confinamiento por la fuerza y abstenerse de dotar a agentes encargados de hacer cumplir la ley de facultades extraordinarias y usar la coerción como último recurso. Porque justamente pasaba esto, hubo un impacto desproporcionado en la aplicación de algunas medidas sobre estos grupos. Parece una obviedad tener que poner una recomendación con estos puntos, pero fue necesario porque sucedió. O el prohibir de manera explícita la discriminación en la legislación policial. Parece loco, pero existe, y antidiscriminatoria, incluidos los controles discriminatorios de identidad. ¿Por qué? Porque en Francia, en Eslovaquia, en Bulgaria, muchos grupos fueron sometidos a vigilancia extrema por parte de la policía y el ejército. Otra recomendación ha sido implantar mecanismos de rendición de cuentas. Claro, alguien que formaba parte de estos grupos migrantes, iban a denunciar, si los recibía la denuncia o si alguien los escuchaba, y después si se investigaba. Garantizar investigaciones es una de las recomendaciones. No sucedía. Bueno, poner fin a las cuarentenas obligatorias y discriminatorias en los asentamientos romaníes. Bueno, se ve que era un problema puntual este tipo de asentamientos. Y revisar las penas impuestas por incumplimiento de las medidas de confinamiento y anular multas. ¿Multas a quiénes? A los sin hogar. Pasó en Reino Unido, en Italia y en España, que a los sin hogares, porque no cumplían con la cuarentena y andaban por la calle, se los multaba. Parece una locura, pero bueno, sucedió, y bueno, esto dio lugar a estas recomendaciones. Amnistía Internacional también hizo referencia al caso de Formosa, que después vamos a hablar. Hizo un informe mucho más chico, mucho más corto, pero bueno, habla de combatir la pandemia en un entorno respetuoso de derechos humanos, garantizar las medidas restrictivas, los derechos de las personas, se respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad. Eso fue un informe muy cortito, pero bastante necesario. Bueno, de este lado del continente, en nuestro caso, bueno, no voy a ahondar en las obligaciones del personal policial, la verdad que no es relevante, pero sí, ¿cuáles eran nuestros derechos? ¿Qué es lo que podíamos hacer nosotros en ese contexto? Porque es importante que escuchemos esto, es importante que tengamos atención a estos conceptos, porque mi opinión personal y la de muchos autores es que esta pandemia pasó, pero vamos a enfrentar situaciones más adelante que nos lleven a hacernos estas preguntas de nuevo y se generen estos nuevos conflictos. Y está bueno que tengamos mayor claridad de dónde estamos parados, para que por lo menos los mismos errores no nos vuelvan a suceder y surjan otros nuevos, por supuesto, pero esto mismo no nos vuelva a pasar. ¿Qué pasaba? En la calle caminabas, ¿a qué tenías derecho? Que el policía tenía que identificarse primero con vos. Y luego explicarte por qué él estaba ahí y por qué te está deteniendo y por qué vos no podés estar en la calle. Te pedía la documentación correspondiente, la presentás, buenísimo, siga su camino, vaya a su trabajo, a donde dice el permiso. No la presentás,
te tiene que acompañar al domicilio si estás cerca. No la presentás, o estás lejos de tu casa, o te rebelaste, o presentaste documentación falsa, evidentemente falsa, porque ese era otro tema, el tema de la falsedad de documentación presentada. Bueno, te tienen que informar en qué juzgado se va a seguir adelante la causa, que eventualmente se abra, y si pasa a mayores, si te privan de la libertad, por supuesto, razón concreta, tienen que derecho a la llamada telefónica, acceder a un abogado, a un médico, y a que puedas denunciar cualquier tipo de maltrato físico o psicológico por parte de la agente policial. Eso va a ser siempre así. Bueno, en Formosa, ¿qué pasó? En Formosa, ¿qué pasó? Desde abril hasta marzo de este año, o sea, prácticamente un año, 24.000 personas fueron obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento, bueno, de cuarentena en Formosa. El problema no sería ese, el problema es que muchas pasaban los 14 días recomendados por la OMS, muchas fueron detenciones arbitrarias, y bueno, y más problemas como, por ejemplo, que estaban mezclados casos positivos con negativos, mezclados positivos con personas que aún no tenían su resultado. Bueno, hubo un informe por parte de Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, un informe extensísimo, hicieron una investigación súper completa y entrevistaron a 45 personas, entre ellos, bueno, damnificados, legisladores, personal de prensa, por supuesto, todos sabemos que hubo la prensa independiente, fue restringido su labor, protestas que fueron totalmente repelidas con violencia. Bueno, y también hubo un bloqueo total en la ciudad de Clorinda, y que bueno, eso causó gravedad más allá de los centros de aislamiento, porque en Clorinda no contaban con mucha asistencia médica, y inevitablemente en su día a día tenían que trasladarse a otra ciudad, y no podían, porque no se podían mover de ahí, no podían acceder a asistencia médica como corresponde. Por ejemplo, les leo textualmente lo que dijo la doctora Kathleen Page de la Universidad Johns Hopkins, que son parte de lo que hicieron esta investigación. Los centros insalubres y hacinados, como pasó en el caso de Formosa, pueden propagar la transmisión de coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID. Porque pasaba esto, demasiadas personas mezcladas, familias mezcladas, niños, grandes. Acá hubo un incumplimiento del propio protocolo, según lo que dice el informe, según lo que pasó, porque ya un confinamiento en centros de aislamientos en condiciones insalubres de poca limpieza, hubo muchas denuncias que no había limpieza, que no se contaba con el personal adecuado, que no, bueno, era como una sumatoria de todo mal, que ya llegaba a un punto de extremo. El punto extremo de sumatoria de todo mal, ¿en dónde lo vamos a ver? Ni consentimiento ni informado. Aquellos que estuvieron en el espacio cincuentenario, que también fue utilizado como centro de aislamiento, se le acercaron a un agente que no se identificaron, le acercaron un consentimiento informado previo, se llamaba, ¿y para qué lo sirven? Estas personas no tenían el tiempo para leerlo, y si se le pedían una copia, por supuesto no se los dieron. No le dieron ninguna copia. En este consentimiento, que no era ni consentimiento ni informado, recuerden lo que dijo la doctora Jill Feathers, el estado de vulnerabilidad, el tema de las capas de vulnerabilidad. Son personas que o están enfermas, o tienen un familiar enfermo, o tuvieron un familiar que murió de COVID, están encerradas, fueron sacados de manera forzosa de sus hogares, están con gente que no conocen, hacinados, con pocos baños para tanta gente, no saben cuándo los van a dejar salir, y a todo esto en el consentimiento informado previo que les acercaron, dice que el Estado se eximía de toda responsabilidad de lo que surgiera dentro de ese establecimiento. Todo lo que sucediera, que de hecho en el consentimiento enumera determinadas posibilidades de daño, cualquier daño que pueda surgir a cualquiera de esas personas dentro del lugar, se exime el Estado de su responsabilidad. A ver,
ellos no estaban obligados por el Estado a estar ahí adentro. Es responsabilidad total del Estado de Formosa, era total responsabilidad de ellos. Esas personas no estaban ahí porque quisieran, no para nada. Y amén de eso, en la situación en la que estaban expuestas, por ejemplo, había familias mezcladas, niños que estaban con personas adultas que no conocían. Bueno, eso ya lo nombré, pero casos positivos mezclados con casos negativos, fechas que no coincidían, alguien que ya cumplió los 14 días aislado, entraba alguien nuevo con contacto estrecho y la persona que ya estaba para irse seguía ahí. Limpieza, hubo muchas denuncias de limpieza deficiente a ver, no tiene ni pies ni cabeza esto que plantea el consentimiento, pero la gente en estado de vulnerabilidad lo firmaba. Eso es lo grave de todo esto. A eso vamos desde este informe y la conciencia bioética. Tener darle importancia a lo que uno está firmando y ser consciente del estado de vulnerabilidad que uno está en ese contexto que no es normal, no es común para nadie, y si lo dejamos pasar, ¿de qué valió todo esto? Bueno, hubo respuestas por parte del gobierno nacional mandó al secretario nacional de Derechos Humanos a que hiciera inspección, hubo un cambio de protocolo, el nuevo protocolo, esto es aparte, hablaba sobre que aquellos a mayores de 60 años que tuvieran comorbilidades o familias con hijos podían pasar sus cuarentenas dentro de su domicilio mientras cumpliera con las condiciones socioambientales. Estamos hablando de Formosa, una de las provincias más pobres de la Argentina. Condiciones socioambientales, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si no cumplían con eso, tenían que ir al centro de aislamiento, a pasar de nuevo lo mismo, peor que en sus casas. De nuevo, tenemos que haber aprendido de todo esto porque eso también es educación. Y también que es educación, no tenemos que irnos tan lejos. Tenemos Formosa, que estamos en nuestro país, pero también tenemos barrios de emergencia. ¿Qué pasa en los barrios de emergencia? La policía o cualquier agente de seguridad no es percibido como alguien que te viene a cuidar. Hay una historia, hay una relación tóxica, si vamos a usar un término moderno, hay una relación de tira y afloje es muy triste todo como se fue dando, que un barrio de emergencia, una persona de la villa, percibe al uniforme policial como peligro, como intranquilidad, como temor. Esto pasaba, bueno, hubo casos que se denunciaron en la opinión pública, en realidad, no se llega a ser una denuncia propiamente dicha, de casos que personas que van a trabajar y están mezcladas con chicos que están en la calle con problemas de drogadicción, que es una realidad, están en la calle y en el contexto de la cuarentena seguían en la calle y había que sacarlos de la calle, porque no podían estar, y tampoco muchos no tenían a dónde ir, otros sí, y había la persona que vive en un barrio de emergencia también va a trabajar y tenía que circular en horarios, a todo horario por la calle y mucho recibir demasiado control, demasiado pedido de documentación excesiva de parte de los agentes policiales. Y de nuevo, la capa de vulnerabilidad a la persona que tiene que ir a trabajar. Miedo a contagiarse, miedo porque la para la policía, miedo porque si llega tarde a trabajar lo pueden echar. Miedo. Es muy triste. Y casos de, bueno, las mujeres o personas que están a cargo de comedores comunitarios, que si esas personas no comen en los comedores no tienen dónde comer. Y los casos de las personas que han vivido de changas y no tenían cómo sostenerse, cartoneros o vendedores ambulantes, también se sumaban a la hora de pedir un plato de comida en los comedores. Entonces, vayamos a ese tema, ¿qué es cuidar? Sí, por supuesto, cuidar los recaudos físicos, emocionales, sociales, indispensables para un bienestar humano, mantener cierta dignidad, más allá de lo estrictamente físico, de estar limpito y comido, sino tiene que ver con un tema de no restringir tus derechos, de fomentar tu crecimiento espiritual, emocional.
pero no lo sienten así en estos barrios, es una realidad, no sienten que el cuidado sea para ellos. Todos se repite el testimonio de a algunas clases las protegen y a nosotros nos vigilan, y no todos son delincuentes, no todos son drogadictos, y el drogadicto y el delincuente también merece el cuidado. Y entonces esto nos puso de manifiesto muchas problemáticas, que si dejamos que esto pase así como si nada, terminó la pandemia, no usamos más barbijo y se terminó, no es así porque los problemas siguen estando, y que esto haya sucedido, que haya tenido algún tipo de sentido, depende de nosotros. Yo tengo una conclusión, que bueno, me parece que es muy importante el tema de la formación de los agentes de seguridad, que se formen, teniendo en cuenta la importancia del cuidado de las vulnerabilidades, una formación bioética global, una formación interdisciplinaria, a los agentes, a los políticos, a los científicos, a todos por igual. No podemos dejar pasar esta oportunidad, sino la Declaración Universal de Derechos Humanos queda como un documento solamente con buenas intenciones. Bueno, este es el llamado, que las capas de vulnerabilidades, todos las tenemos, a todos nos pasa en todo momento, a veces tenemos menos capas, a veces tenemos más. Tengamos conciencia de esto y bueno, no perder la empatía, y formémonos más en bioética. Muchas gracias, bueno, escuchemos las preguntas. Bueno, si alguien tiene para hacer alguna pregunta, la puede hacer a través del chat. Hasta el momento no veo ninguna consulta aquí. Pero bueno, de toda la exposición... bueno, no aparece ninguna. Vamos a compartir los PowerPoint a los mails, que ahí uno de los doctores preguntaba. Sí. Las exposiciones han sido interesantes las dos. Tenemos otro próximo encuentro, el 7 de octubre. En este encuentro vamos a hablar sobre condiciones de trabajo y cuidado de los trabajadores de salud. Siempre estamos en el contexto pandemia, así que bueno, los esperamos a todos en el próximo encuentro. Y bueno, como dice Heráclito de Efeseo, el filósofo, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿sí? Porque las aguas son distintas. Todo cambia, todo fluye, nada permanece, así que la ética también no permanece, va cambiando y fluye. Porque el contexto va cambiando de la humanidad y nosotros estamos dentro de este universo donde todo cambia y nos tenemos que ir acomodando a las nuevas realidades. Así que seguiremos hablando en los próximos encuentros. Bueno, agradecemos a todos. No sé si alguno de mis colegas quiere decir algo más. Muchas gracias, doctor Servini. Muchas gracias, doctora Lilian Sotelo, por los comentarios. Gracias por escucharnos. Sepan que cualquier tema que se les ocurra, que tengan ganas de que hablemos desde la visión bioética, bueno, los que por ahí tienen menos noción del tema, por favor, no duden en escribir a la doctora Lilian Sotelo, que es la coordinadora de la comisión, o cualquiera de nosotros, que vamos a tratar de exponer, de ayudar, ¿no? La intención es esa. Bien, entonces esta charla el colegio la va a publicar en la biblioteca de la página de nuestro colegio, así que los invitamos que allí la puedan bajar. Gracias a todos.